Sesión sobre programación relacionada con Spike Lego. Nuevamente nos acompaña un coach de uno de los equipos. Nos acompaña Pedro Romero y hoy estará a cargo nuevamente de esta sesión. Es una sesión un poco más especializada y pues le voy a dar paso entonces a él para que eh, tome las puertas de esta sesión, ¿vale? Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, sí, sí está ahí en la pantalla, sí. Listo, te vemos a ti. Ok, muy bien. Listo, Jonathan, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, arrancamos con nuestro webinario del día de hoy. Hola a todos, muy buenas tardes. Tenemos asistencia de 18, 16 personas. Bien, eso está bien. Bienvenidos. Hoy vamos a terminar, ese es nuestro segundo taller, ¿cierto? Va a ser un poquito más especializado. Vamos a ver algunos errores comunes de robot, algunas buenas prácticas de programación adicionales a lo que vimos nosotros el webinario pasado, ¿cierto? Vamos a ver Python, cómo empezamos a programar Python en Spike, ¿cierto? Y con eso vamos a hacer. Voy a compartir la pantalla. Entonces, me permiten un segundo, por favor. Segundo, por favor, ubico la presentación. Ok, aquí está. Completo la pantalla. Pantalla. Bueno, por favor me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor, sí se ve. Ok, muy bien. Listo. Entonces, bienvenidos nuevamente. Nosotros hacemos parte del equipo Team BIOSBot y de parte de la Fundación BIOSBot Robótica. Y nos vamos a sumergir en nuestra temporada, pues que ya ustedes saben que se llama Submerge, o Sumergidos para ponerlo en español. Es nuestro segundo taller, segundo y último en el tema de programación. El webinario pasado ya está instalado, ya está colgado, ya está dentro de las plataformas de webinarios de Uniminuto. El documento del webinario pasado están haciendo algunos ajustes de tipo técnico y se los van a enviar, igual que este, para que le quede soporte de todo lo que estamos viendo. Si ustedes, es importante que ustedes practiquen lo que estamos viendo acá. Son los conocimientos básicos, los principios básicos para que nuestro robot funcione bien. Si no lo tenemos claro, aquí están todas las herramientas, están todos los consejos, los tips, las buenas prácticas que debemos tener en cuenta. Todo está detallado en los documentos, ¿cierto? Y no olviden, hay una página web que yo les recomiendo a ustedes, que es esta, se llama Prime Lessons. Está en inglés, no está en español. Pero aquí están todos los tutoriales, absolutamente todos los tutoriales, ¿cierto? De cómo empezar a programar en Spike y de cómo programar en Python. Absolutamente todo. Este es Python, por ejemplo, están todas las sesiones, módulos básicos, módulos avanzados, programación avanzada, ¿cierto? Por bloque de palabras exactamente igual, cómo empezamos, introducción, movimientos de principiante, las buenas prácticas, uso de sensores, programación intermedia, movimientos intermedios, programación avanzada, movimientos avanzados y pues algunas habilidades adicionales. Adicionalmente tienen unas herramientas importantes, interesantes, que es diseño de robots,
¿cierto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diseños de robot que ellos, que están las guías de instrucción, las guías de construcción. Entonces no tengamos miedo de, de hacer lo que llamamos nosotros el espionaje tecnológico, ¿de acuerdo? La idea es ver qué nos sirve y lo adecuamos a nuestra competencia. Muy posiblemente, si ustedes van a usar un robot como este que está acá, el primero que está acá a la izquierda, muy seguramente cuando ustedes lo empiecen a correr en el tapete de juego, no le va a funcionar como ustedes quieren. Los attachments ya no le van a funcionar. Entonces tendrán que empezar a hacer las adecuaciones correspondientes. Entonces no tengamos miedo a hacer lo que llamamos el espionaje tecnológico. Ver, experimentar, instalar, ajustar, mejorar, eso es aprendizaje, tanto para los coaches como para todos los chicos. Entonces no tengamos miedo, tanto en el robot como en las misiones que hacen en internet, ustedes van a encontrar, ya hay, en estos momentos en internet ya hay cientos de páginas de equipos que ya han desarrollado toda la mesa de juego y haciendo con attachment diferente cantidad de puntos. Entonces, hay que ver cómo se están haciendo y eso es aprendizaje. Eso no está mal. Bueno, entonces, invitados a hacer pues esa revisión tecnológica, ¿cierto? Ese espionaje tecnológico, porque de ahí vamos a aprender mucho. Entonces, dos temas importantes. Tenemos las lecciones en estas páginas, ¿cierto? La página se llama, yo la voy a colocar aquí en el chat. Para los que estén interesados, pueden ¿dónde está el chat? Perdí el chat. Ay, aquí está el chat. Lo pueden copiar, ¿cierto? Son totalmente gratis, no tiene costo, entonces cordialmente invitados a revisar. La idea es que ustedes practiquen lo que hemos visto acá para que podamos aprender bien, porque si no esto va a quedar como un saludo de la bandera, como un webinario más de todos los que nosotros hemos visto. Si no practicamos, si nuestros chicos no entran y practican lo básico, los principios básicos, va a ser muy difícil que puedan hacer construcciones avanzadas y que desarrollen un juego robot importante con un buen puntaje. Recuerden que en el juego robot dentro del torneo es un elemento muy importante, ¿cierto? En teoría es el 25% de la calificación para poder hacer toda la evaluación pues, que se hace en los torneos nacionales e internacionales. Pero si en el juego el robot ustedes no cumplen por lo menos con el 70% del primero que hizo el mayor puntaje, no podrían entrar a la zona de calificación. Entonces, por eso es muy importante, demasiado importante, el juego del robot y hacerlo bien. Entonces, muchas veces dicen, no, es que hicimos un buen proyecto, espectacular y prototipamos, pero si en el juego robot no tenemos el puntaje mínimo requerido, pues no entramos a la calificación. Entonces quedan invitados porque esto es muy importante para que podamos desarrollar esas habilidades básicas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues tenemos, pues el objetivo es ese, ¿cierto? Invitarlos a que vean lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? El taller pasado, y lo que vamos a ver hoy van a desarrollar habilidades para movimientos básicos. Vamos a hacer mucho énfasis en el tema de los giros y vamos a trabajar algo de Python, ¿cierto? Entonces, control de giros en Scratch, en WordBlock, cómo se manejan los sensores de color, los sensores de distancia, en el caso que ustedes los quieran manejar. Normalmente los sensores de distancia dentro del Spike son difíciles colocarlos. Pues, no porque no se puedan hacer, sino porque el Spike tiene solamente 6 puertos. Si tengo 2 puertos para las llantas y tengo 2 puertos para los motores, para lo que son las palancas, las garras, ¿cierto? Lo que va, o sea, para los attachments. Y tengo dos de sensores de color instalados, pues ahí están los 6.
¿Por qué se instalan nuevamente los sensores de color? Para poder alinear o encontrar el color negro, el blanco, y podernos alinear y que sea más preciso el robot en la navegación. Cuando no uso sensores de color, hay otras técnicas de movimiento, como es la alineación sobre el muro, ¿cierto? Pero eso requiere alguna parte, alguna experiencia, mientras que con el sensor de color es importante, es más rápido hacerlo. Aunque alinear con el muro no es difícil, pero me da más eficacia en encontrar la navegación de mi robot. Siempre es importante que sepamos en qué parte está nuestro robot, para que los giros y los movimientos que vaya a hacer sean exactos. ¿De acuerdo? Si yo pierdo la navegación del robot, si mi robot siempre que lanzo termina en un sitio totalmente diferente, si hago 10 lanzamientos y son 10 sitios diferentes, ya hay un problema mecánico con el robot, que es lo que toca revisar. Entonces, siempre debemos manejar bien el tema de nuestra navegación. Por eso el sensor de distancia, ¿cierto? Para colocarlo sería un puerto y tocaría un solo sensor de color y un solo sensor de distancia. Pues es una decisión que ustedes, entrenadores y chicos, futuros ingenieros, ¿cierto? Deberán tomar dentro del diseño de su robot. ¿Cierto? Bloques de repetición, como lo hacemos, programación avanzada, ¿cierto? Introducción a Python, cómo mover el robot en Python y cómo hacemos giros en Python. Entonces, pues, ya no siendo más, vamos a arrancar. El objetivo ya lo hicimos, control de giros. Voy a hacer mucho énfasis en el tema de los giros del robot. Los movimientos básicos del robot, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser? Va a ser que mueva el robot hacia adelante o hacia atrás y que haga giro derecha o giro izquierda. Este es un ejemplo de robot, ¿cierto? Que los chicos construyeron por ejercicio. Este no es el que va a competir en el Free League. Ellos quisieron hacer algo de este tipo, ¿cierto? Para experimentar lo que ellos querían hacer, ¿cierto? Pero es importante, movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, y giro derecha y giro izquierda. Digamos que para mover hacia adelante, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar aquí en Spike, ¿cierto? Bloques de palabras en donde te diga mover adelante, mover aquí, move straight. Y él se va a mover derecho guiado por el girosensor. Entonces, digamos que, o lo puede retroceder, ¿cierto? De esta misma manera, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es un poquito más sencillo, que nuestro robot puede irse adelante o hacia atrás. Pero eso tiene más complicaciones que más adelante se las voy a explicar, ¿cierto? Porque si mi robot, por ejemplo, no está balanceado, nivel aumento, obras, y miren si la pared está nivelada, hay que observar que mi robot absolutamente ni muy alto ni muy bajo al otro. Esto va a ser el primer requisito de su robot y correcto. Segundo, que eso lo vieron en los talleres de mecánica de robots que ustedes han participado. Si mis llantas tienen camber o tienen caster, va a ser difícil que el robot se mueva derecho. O cuando va hacia derecho, se va hacia un lado, hacia derecha, o se va hacia la izquierda, depende de cómo esté construido. Y no es problema de programación. Yo puedo mandar esta programación, ¿cierto? Que me dice que tiene que irse derecho, pero cuando yo ejecuto la programación, la corro, y el robot va a avanzar y se mueve hacia la derecha, no es problema del programa, es problema del robot. Y toca revisar el robot. Entonces nosotros debemos asegurar antes de programar que mecánicamente nuestro robot esté funcionando correctamente. Debemos tener una batería de pruebas, señores entrenadores y chicos, ingenieros, programadores, antes de empezar a programar, antes de hacer cualquier cosa, ¿cierto? Debemos hacer una batería de pruebas
con la programación dice avance, retroceda, varias, no una vez ni dos veces, 20, 30 veces. Y el resultado tiene que ser el 95% igual. Va a haber un margen de error porque la llanta tiene una mota o porque la mesa encontramos que tiene un resalto. Entonces, bueno, pero esa estadística debemos tenerla. Igual con los giros. Voy a hacer los giros, en este caso tengo yo acá un giro con programación, como lo ven ustedes acá, que este es el giro básico hecho en Scratch, en WordBlock de Spike. Entonces aquí voy a girar a la izquierda porque tengo grados negativos. Entonces, giro a la izquierda. Pedro, creo que ya no estás compartiendo presentación. ¿No? No. Ok. Compartir. No sé en qué momento. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Ahí vemos. Sí, señor. Listo. Entonces, en el tema de los giros. Si los giros en la batería de pruebas, yo empiezo a hacer un giro, ¿cierto? Y veo que ya hizo 45 grados y fue perfecto, que fue el ángulo que yo quise girar. Pero hay que hacer una batería de pruebas de por lo menos 30, 40 veces el mismo giro, a ver si la efectividad de giro del robot es exacta o no, para hacer las correcciones. Recuerden que los giros dependen de la velocidad con que ustedes giren. Y fíjense que todo esto no es programación, es mecánica del robot. Igual con el giro a la derecha. Entonces la invitación, estimados coach y estimados ingenieros, es que antes de programar, realicemos la batería de pruebas, ¿cierto? Básicas de los movimientos del robot. Porque si no, cuando empecemos a programar, hacemos el lanzamiento 1, que por ejemplo, ¿cierto? A mí se me ocurre el lanzamiento número 1, que voy a tomarlo de aquí a acá, ¿cierto? Digamos que ahora al final vamos a hacer este trabajo, ¿cierto? Y yo quiero que esta palanca la mueva a la izquierda. Cuando yo lance mi robot varias veces, puede que llegue el robot aquí, o llegue el robot aquí, o llegue el robot acá, y la programación es la misma. Y yo empiezo a preguntarme, pero ¿por qué me llegan diferentes sitios si es la misma programación? Y lo estoy lanzando en el mismo sitio, ¿cierto? Pues bueno, hay que mirar la parte mecánica de su robot. Asegurando esto, muy posiblemente, vamos a borrar esto, muy posiblemente cuando usted lance su robot, que lo va a lanzar desde acá, es un ejemplo, va a llegar aquí y al dar la vuelta con una palanquita al giro a la izquierda, lo va a llevar y va a llevar la palanca hasta acá. Bueno, entonces digamos que por esto es importante tener muy bien documentado, muy bien probado los movimientos básicos del robot. ¿Preguntas hasta ahí? Porque si no después se nos olvidan y quedamos, y a mí se me olvida también. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dentro de los giros, para que lo tengamos muy claro, hay dos tipos de giros. El giro tipo pivot y el giro tipo spin. El giro tipo pivot es el que hace el robot, ¿cierto? Dejando una llanta, cuando le mueva en cero, o sea, quieta, y la otra girando. Entonces, el robot lo que va a hacer estando acá, ¿cierto? Es hacer esto acá, como un semicírculo, y se va y hace el giro. Entonces, de mi posición inicial que la tengo acá, al hacer el giro pivot, ¿cierto? Mi robot se va a desplazar, ¿cierto? El diámetro del robot, o sea, en este caso son 15 centímetros, de su posición inicial. Va a girar los 45 grados, pero el robot va a quedar 15 centímetros corrido de la posición que yo quería. No es tan eficiente. Depende de lo que yo necesite hacer, pues hago un giro tipo pivot o giro tipo spin. El giro tipo spin es girar sobre su centro de gravedad o sobre el centro de gravedad de la base motriz. Recuerden que la base motriz del robot es importante. En este caso, esta es la base motriz. Aquí están nuestras llantas. ¿Sobre qué va a girar? Sobre esta base motriz. Sobre el centro de gravedad, sobre el centro de la base motriz. Entonces, cuando él va a girar, él va a girar sobre estas llantas,
¿cierto? Yo pongo esta llanta menos 50, esta 50, esta llanta más 50 de velocidad, y él va a hacer esto así, sobre su mismo eje. ¿Cuál eje? El eje, el eje de la base motriz, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es diferente este giro sobre su eje al giro tipo spin, que va a hacer esto acá, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, eso es lo que va a determinar. Vamos a ver vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Qué pasó? Un pequeño video, ¿cierto? Explicando cómo es el tema de los giros. Entonces, dentro de, pues para verlo más claro, tenemos un plano cartesiano en donde nosotros, vamos a correrlo, tenemos este robot y este es un giro spin, tipo spin, gira sobre, y este es un giro tipo pivot. Y cuando no tengo controlado los giros tipo pivot, esto es lo que va a hacer. A veces va a llegar aquí, a veces va a llegar acá, a veces va a llegar acá. Y entonces empiezo yo a cambiar la programación. No, ya no gire 45, gire 48. No, ahora gire 40. Ya, entonces empezamos a darle múltiples valores y la programación se hace ineficiente. ¿Por qué? Porque no tengo mecánicamente mi robot funcionando o controlado por programación, ¿cierto? Entonces, es importante estos conceptos porque esto hace que la programación, cuando los chicos comienzan a programar, ¿cierto? Y lo ve uno en los torneos, ¿cierto? Y ya su tapete y empiezan a programar y hacen pruebas y vuelven y cambian y vuelven y quitan y vuelven y ponen. ¿Qué pasa? Exactamente esto que le estoy hablando. O sea, porque no tenemos el control de la navegación de nuestro robot, ¿cierto? Este es un giro, ¿cierto? Aquí lo vemos ya muy gráficamente, un giro tipo pivote o pivot, donde el robot hace un semicírculo y hace ese desplazamiento. Esta llanta queda quieta, pero el robot empieza a girar de esa manera y queda acá. Entonces, fíjese que en este caso, si yo tengo acá cada cuadrícula de 1 centímetro, 1, 2, 3 centímetros, que es más o menos la distancia que hay de aquí hasta acá, de la base motriz. Entonces, esta es la diferencia, ¿cierto? De un giro tipo pivot. Esto es lo que hace un giro tipo pivot. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Y fíjese que esto no es de programación, este es un giro tipo spin. Mire cómo gira el robot sobre su eje, sobre su base motriz, y realiza el giro hasta llegar ahí. Fíjense la diferencia que él llega acá y el otro llegó a este lado. Totalmente diferente. Y cuando uso el uno y cuando uso el otro depende de la necesidad. Nuestra recomendación es que ustedes trabajen con giro tipo spin. O sea, que gire sobre la eje de la base motriz, que son más eficientes y el robot queda más controlado. Entonces, en el spin, este es el inicio del robot y cuando él termina, después de hacer su giro, va a quedar ahí. ¿De acuerdo? Entonces es mucho más eficiente este giro que el giro tipo pivot. Ya les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo se programa tanto en Python como en Scratch estos giros. Vamos a avanzar un poquito. Ok, aquí está. Entonces, están viendo la pantalla, ¿cierto? Ok, Sí, listo. señor. Vamos a ampliar un poquito la pantalla. Ok, listo, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo cómo se programa en Scratch, en WordBlock, dentro de Spike. Si yo quiero hacer un giro tipo pivot, ¿cierto? Tengo que trabajar con el bloque de move for, ¿cierto? Acá una rotación o 45 grados, depende de lo que yo necesite. Normalmente vamos a decirle aquí 45 grados o 90 grados, depende del giro que yo quiera hacer. Y acá, si es, como vamos a hacer el giro tipo pivote, un motor lo dejo en 0 y el otro motor le doy la velocidad de giro con que se va a mover. Entonces, en este caso,
él va a moverse hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a hacer? La llanta izquierda, perdón, la llanta derecha la deja quieta, ¿cierto? Y va a mover la izquierda hacia adelante haciendo este efecto acá. ¿Ok? Entonces, este es un giro a la derecha en giro tipo pivot, como acabamos de ver anteriormente en la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, se mueve el robot perfectamente, pero con la llanta, una de la llanta quieta. Si quisiera yo moverlo a la izquierda, ¿qué tendría que cambiar? Pongo 50 acá y pongo 0 acá. En este caso, ¿cierto? Lo que él va a hacer es dejar esta llanta quieta, esta la va a mover y va a girar. Entonces recuerde que la distancia, la diferencia del movimiento que va a tener va a ser la distancia de su base motriz. O sea, 15 centímetros. Si yo lo tengo acá, él se va a desplazar 15 centímetros y va a mover. Eso es lo que va a hacer exactamente el robot. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo van a hacer de esa manera, porque les parece más fácil, no hay problema. Pero controlen, ¿cierto? Que el desplazamiento que hace el robot ya no queda aquí, sino queda aquí. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Y cómo hago los giros tipo spin? ¿Cómo se hacen? Es muy sencillo. Con este mismo bloque, ¿cierto? En la llanta derecha le coloco menos 50, ¿cierto? Y en la llanta izquierda 50. Y eso lo que él va a hacer es mover esta llanta hacia adelante, mueve esta llanta hacia atrás y el efecto que hace es mover el robot sobre su base motriz. Y para la izquierda es diferente, entonces 50 aquí y menos 50, exactamente igual. ¿Correcto? Esto es lo que va a hacer. De esta manera hacemos la programación de nuestro robot para que realice un giro tipo pivot o un giro tipo spin. Depende de su necesidad, ¿cierto? Entonces ustedes sacan la programación para hacer exactamente esto, ¿cierto? Gira hacia la izquierda, ¿cierto? Este tipo de giro que tenemos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿cierto? Está moving 0 y 30, deja una llanta en 0, ¿cierto? Este es un giro tipo pivote, porque dejo un motor en 0 y me va a mover 45 grados hasta que el yaw angle. Recuerden que el yaw angle es el ángulo de guiñada o el ángulo de girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerden que el Spike tiene un girosensor, ¿cierto? Eso lo vimos el taller pasado. El girosensor maneja tres tipos de ángulos. El yaw angle, el ángulo de guiñada, el roll angle, que es el de sube o baja, y hay, se me olvidó el otro que es el que mueve en diagonal, ¿cierto? Que pocas veces lo usamos nosotros. Nosotros realmente únicamente por ahora utilizaríamos el yaw angle, o sea, el ángulo de guiñada, o el ángulo de girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno. Entonces, importante el tema de los giros, supremamente importante tenerlos bien controlados. Consejo nuevamente, tengan un Excel en donde hagan 30 lanzamientos, 30 giros a la derecha y miren cómo se comporta. Si en el primer giro hizo 45, en el segundo, un giro de 45 grados que yo quiero hacer. En el primero hizo 50, en el segundo 43, en el tercero 48, 41, 45. O sea, los datos van a ser muy disímiles. Y de 30 lanzamientos, muy posiblemente, de 30 giros, muy posiblemente le queden exactos con 45, le queden 4. Entonces, la eficiencia es muy bajita. Y eso es lo que ustedes tienen que verificar y controlar. Otro tema que tienen que controlar es la velocidad de giro. Cuando ustedes giran su robot, ¿cierto? Se recomienda que el giro lo hagan con velocidad lenta, o sea, 30, 25 de potencia en los motores. ¿Para qué? Para que, como lo vamos a girar con el girosensor, ¿cierto? Recuerden, ese es un término que no se los he explicado. Hay un término que se llama, yo ya les expliqué lo que era el drift, ¿cierto? De las llantas,
¿cierto? Y hay un drift en los giros, que es lo que acabo de comentarles, ¿cierto? Que es la diferencia, yo quiero lanzar 45 grados y me lanza 50, 60, 45, 43, eso se llama drift. Ese drift es la deriva del robot, es la pérdida del robot, eso se llama drift. Y el lag, L-A-G, ¿cierto? Es la demora que hay, ¿cierto? Mientras el robot se mueve y el computador me lee el girosensor. Recuerde que esto es un monoprocesador, no es multiproceso. En ese orden de ideas, mientras él va haciendo el avance, él tiene que leer, ¿cierto? El girosensor. Y en ese avance y lectura pasan segundos, nanosegundos, microsegundos. Entonces, cuando él va girando, él va leyendo el girosensor, ¿cierto? Pero en esa pérdida de lectura que tiene, que es un problema totalmente de Spy Lego, no es de nosotros, ¿cierto? Cuando él va girando, llegó a 45 y él leyó, ¿cierto? Y él leyó 45, pero el robot siguió moviéndose. Cuando dice ya es 45 y se pare, entonces ya se ha pasado. Esa diferencia de tiempos entre el movimiento y la lectura de los sensores, de los motores, del girosensor, es lo que hace que el giro se pierda. Por eso se pasa de ese ángulo que yo quiero. Y eso no es un problema ni mecánico ni de programación, es un problema del Spike. Y eso sucede en Spike, en EV3 y en cualquier robot que ustedes desarrollen y construyan. El Mariner, el robot a la Luna, a Marte, sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Van a haber mejoras porque son procesadores de multiproceso, te van a mejorar mucho, mucho el proceso, pero mecánicamente va a pasar eso. Entonces, ese lag, que es la demora de la lectura de los sensores, ¿cierto? Es lo que hace que cuando él llega a 45, él ya se ha pasado. Y dice, oiga, ya me pasé, listo, párese. Por eso los giros no son exactos, por la mecánica del procesador, del Spike en este caso, o del EV3, usan exactamente igual. Entonces la invitación es que ustedes construyan un procedimiento, ¿cierto? Para determinar a una velocidad constante de 20 o de 30, o de 25 o 30, ustedes deciden, ¿cierto? ¿Con qué porcentaje en promedio se va a pasar? Si de 30 lanzamientos se pasó en promedio, se pasó 3 grados. Ese es el ajuste que en promedio usted tiene que darle. Y la eficiencia va a mejorar de esa manera de un 5% a un 90%. Entonces es mucho mejor tener eficiencia de un 90% a uno de 5%, porque va a tener movimientos más precisos. Y esa es la idea de la programación. Es poderles brindar a nuestros lanzadores, ¿cierto? Una buena programación y unos movimientos precisos de nuestro robot. Bueno, vamos a terminar de ver este video, ¿cierto? Creo que nos va a decir más, nos va a explicar algo sobre, sí, aquí está, precisamente los bloques que yo les acabo de mostrar, aquí lo explica. Este video está incluido en el documento. Es importante que tengan los documentos y los videos para que nuestros chicos, nuestros ingenieros, ¿cierto? Aquí pues se colocó por 10 centímetros, pero aquí la idea es que coloquen que se mueva por grados. Y aquí el motor derecho y el motor izquierdo. Exactamente igual. ¿Correcto? Entonces, eso es. ¿Qué más tenemos acá? Avancémoslo un poquito, tenemos lo mismo, este quedó, ok, y este es el bloque de programación que yo tengo montado, lo que acabo de mostrar, ¿cierto? El control de giro se hace con el girosensor, se monitorea el yaw angle, que es lo que yo les acabé de comentar. Pero es un video bastante ilustrativo de cómo es el tema de los giros. Yo les he insistido mucho en esto, en los movimientos básicos de nuestro robot. Avanzar, retroceder y el giro derecha e izquierda. Si tenemos eso bien controlado, tenemos un 70% de nuestras misiones con muchísima efectividad. Ya depende de los attachments,
¿cierto? De las palancas y las garras que yo quiera colocarle. Este, por ejemplo, es un lift arm o un ascensor, ¿cierto? ¿Cierto? Ya depende de la necesidad que tenga cada chico o cada constructor o cada diseñador. Como dicen en Lego, los master builders, los maestros constructores, ¿cierto? Así como dicen las películas, los maestros constructores, igual los tenemos nosotros y son los que nos manejan nuestro robot. Y nuestros attachments, un robot sin attachment pues no es nada. ¿Cierto? Sensor de color, ¿cómo se va a controlar el sensor de color? ¿Qué es un sensor de color? ¿Cierto? El sensor de color, como en este caso, yo lo voy a aprender. En este caso, yo tengo dos sensores de color, ¿cierto? Y el objetivo de tener dos sensores de color, yo puedo tener uno solo y va a funcionar. Pero el objetivo de tener dos sensores de color, ¿cierto? ¿Cuál es? Que cuando yo esté en la mesa de juego el robot, en este caso que tenemos la mesa de juego de Submerged o sumergidos, fíjense que yo tengo aquí algo que pensaron muy interesante que no estaba en Masterpiece la temporada pasada y fue complicado el tema de los sensores. Es esto, yo tengo aquí una línea negra y una blanca. Entonces yo podría coger el robot desde aquí, ¿cierto? Y lanzar mi robot derecho hasta acá y decirle cuando encuentres el color negro, pare, ¿cierto? Y el primer sensor que encuentre el color, por ejemplo este, ¿cierto? Si el robot llegó aquí un poquito torcido, por ejemplo, ¿cierto? El segundo sensor se puede avanzar hasta que encuentre el negro. Entonces, digamos que esto es una manera de alinear nuestro robot y asegurar por medio de programación y manejo de los sensores de color, ¿cierto? Que mi misión la pueda hacer. Por ejemplo, esta misión que ustedes ven acá es un poco compleja. Esta de acá, la de los cangrejos, ¿cierto? Toca levantar la torre y después voltear los cubos, ¿cierto? Pero bueno, ese es el reto. ¿Cómo levanto la torre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo volteo el primer cubo y el segundo? ¿Cierto? Pero ese ya es un tema de attachment, ¿cierto? Yo tengo que asegurar que mi robot llegue tanto mecánicamente la conexión a internet. y se Parece alinee. que hay un problema con el router. Intenta y se alinee con la línea negra. Para eso son los sensores, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos varias misiones en donde nosotros podemos alinearnos con la línea negra, con la línea blanca, ya la decisión es de ustedes, ¿cierto? En este caso, aquí tengo el Spike. Vamos a conectarnos, este se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. Vamos a conectarnos y le vamos a mostrar que los sensores se pueden programar, ¿cierto? Por el color, por la reflexión de la luz, ¿cierto? Que eso ya depende de la luminosidad del ambiente. Entonces, por eso es necesario que si se lanza de noche es diferente a lanzarlo de día. Es totalmente diferente. Entonces, ya quedó conectado Biosbot FLL. Entonces, aquí en este caso, los sensores de color, ¿cierto? Lo puede leer por color o por reflexión, ¿cierto? Ya después yo puedo ser muy específico, leer los tonos rojos, los tonos verdes, ya es una forma muy específica, pero normalmente, ¿cierto? Yo lo hago por color, ¿cierto? Y cuando sea el color negro, el pare, que es la forma más fácil, ¿cierto? Yo personalmente le explico a mis chicos que a nosotros nos gusta hacerlo por reflexión. Por reflexión más seguro a nosotros nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Que cuando es el color negro hace una reflexión de menos del 30%, del 30% de la reflexión. Entonces, cuando pasa de ese porcentaje de reflexión, es porque es otro color, o el blanco, el verde, o el rojo, perdón. Entonces, encontramos que cuando es un menor igual a 30, él ha encontrado un negro y hay mucha más posibilidad de que encontremos los colores deseados, ¿cierto? Entonces, en el sensor de color, ok, aquí tenemos un wait until, en el caso de, ¿cierto? ¿Cómo usamos el bloque de wait until? O sea, esperar hasta. Vamos a verlo en la programación, vamos a ver el documento.
Estos documentos, yo les comentaba que las lecciones de Braille están en inglés, ¿cierto? Estos documentos que ustedes van a encontrar, los encuentran en español, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos qué es un sensor de color, lo que les acabo de comentar, cómo se leen los colores, el negro 0, violeta 1, ¿cierto? Que están la tabla de colores, ¿cierto? La distancia óptima entre, como en este caso, entre el sensor y la mesa debe tener por lo menos 1 centímetro. Si dejo el sensor muy pegado a la mesa, es muy posible que no me lea ni la reflexión ni el color. En este caso, yo tengo más o menos de la llanta que tengo aquí al sensor, unos 3 centímetros de diferencia. No sé si lo alcanzan a ver, ¿cierto? Entonces, digamos que es una distancia aceptable para que las lecturas de los sensores de color sean adecuadas. Bueno, aquí nos hablan del ADB, que ese es un tipo de robot que ellos están construyendo, el Driving Bases en Spike, ¿cierto? La distancia, lo que yo les comentaba, del sensor al tapete de juego. Mecánicamente ustedes deben cerciorarse de eso, de que su sensor de color no quede pegado al piso, y es algo mecánico, y eso se dio haber tocado el tema en los 2 talleres de mecánica de robot. Bueno, aquí es una attachment, cómo va a construir una attachment, pues para colocar los 2 sensores, es un ejemplo, es una guía, no tiene que ser así, la idea es, oiga, miren cómo colocaron esto, miren cómo colocaron estas piezas, con 2 vigas y colocaron un panel de los morados nuevos que son muy bacanos para trabajar, para construir, y mire cómo colocaron, ¡oh, qué bien, qué interesante! Entonces, digamos que es una manera de instalar, ¿cierto?, los sensores en mi robot, ¿cierto? ¿Cómo se programa el sensor de color? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros en este momento? Entonces, nosotros acostumbramos, y es lo que yo les voy a recomendar, cuando cablee su robot, cuando lo cableen su robot, seamos ordenados en cablearlos. Por ejemplo, yo tengo los sensores de color en el A y en el B. Los motores grandes de las llantas en el C y en el D. Y las garras en el E y en el F. Digamos que es una organización que nosotros le hemos enseñado a nuestros chicos, pero que ustedes pueden colocarlo en cualquier puerto. Pero la idea es que nuestros chicos, ¿cierto?, aprendan a ser organizados en sus diseños y en sus construcciones. Tú puedes colocarlo en cualquier puerto, no pasa nada, pero por orden, por organización, por tema de cableado, ¿cierto? Es mejor tenerlo organizado, ¿cierto? El tema del cableado es algo que pocas veces se toca, es algo de mecánica robot. Permíteme, yo hago una acotación acá. Es tan importante el cableado, o sea, los cables de los motores y sensores que van al brick, como la misma mecánica del robot. Algunas veces nos hemos dado cuenta de otros robots que se han construido que los cables quedan rozando con las llantas, estorbándolo, tanto las de base motriz como las de rodamiento, y ese roce hace que las llantas no funcionen bien. Entonces, el cableado es muy importante. Las llantas no pueden quedar tocando los cables de los motores, de los sensores, no pueden quedar tocando las llantas. En este caso, nosotros hicimos todo el cableado por arriba y nada por debajo del robot. Entonces, es muy importante. Cierro el tema de la acotación que hice sobre el tema de cableado, que no era, me acabé de acordar. Entonces aquí ya viene el reto de cómo voy a programar el robot. Entonces aquí viene el bloque de esperar hasta. Entonces en Scratch, para detectar el color, después de que yo le digo mover el robot, ¿cierto? Muévalo por tanque, así como lo hicimos acá, muévase acá, ¿cierto? Aquí en este caso. Después de esta instrucción, ¿cierto? O sea, después de que yo empare, que lo subimos la pasada, después de que digo mueva tanque, ¿cierto? La siguiente instrucción creo que es esta, wait until el sensor que está en el puerto B sea negro. Lo que va a hacer es avanzar hasta que el sensor que está en el puerto B, que en este caso es el derecho, encuentre el negro.
Y cuando encuentra el negro, va a parar. Es muy fácil hacerlo. Digamos que la programación es muy sencilla, pero es muy útil cuando estoy programando y estoy definiendo los movimientos de mi robot. Van a ser muy eficientes, ¿cierto? Porque yo lo puedo lanzar, ¿cierto? Digo, oiga, de aquí a aquí mido con metro y digamos que aquí hay 95 centímetros. Ok, y yo muevo a los 95 centímetros. Pero puede que mi chico, mi lanzador, no lanzó desde aquí, sino lanzó desde aquí, o lanzó desde aquí. Entonces ya no son 95 centímetros, son más o menos, ¿cierto? Entonces es importante porque no importa de dónde lance el lanzador del juego robot, ¿cierto? Siempre, no importa dónde lance, él va hasta adelante hasta que encuentre el color negro. Entonces, es muy importante tener en cuenta a los lanzadores y a sus comillas manías, ¿cierto? Porque para mí, por ejemplo, colocarlo aquí es diferente a si llega un lanzador que es zurdo y lo coloca aquí porque él ve exactamente que está alineado en la línea y lo lanza ahí desde siempre. Entonces toca cambiar la programación. Entonces, mucho cuidado con eso, con el tema de los lanzadores. Algunas veces, cuando los lanzadores empiezan a ensayar y ensayar una y otra vez ya todos los lanzamientos, ¿cierto? Ellos se acostumbran a decir, oiga, usted me dijo que lo colocara acá, pero yo pienso que es mejor colocarlo aquí y me da mejor resultado. Entonces uno empieza a hacer ajustes, ¿cierto? Los chicos deben empezar a hacer ajustes de la programación con base a cómo el lanzador se empieza a acostumbrar a hacer sus lanzamientos. Entonces aquí viene un nuevo elemento. ¿Es importante la mecánica del robot? Sí. ¿Es importante la programación? Sí. ¿Y el lanzador es importante? Es demasiado importante. El lanzador es un factor supremamente importante, es decisivo en el juego. Yo puedo tener una mecánica excelente y puedo tener una programación traída de la NASA, ¿cierto? Pero si el lanzador me coloca mal el robot, se llenó de nervios, que eso pasa, ¿cierto? Se llena de nervios, lo colocó mal, ya la programación no va a funcionar. Entonces, digamos que hay un alto factor de importancia en el lanzador. A veces es importante ajustar la programación a como mi lanzador le gusta lanzar, ¿de acuerdo? No como el programador quiere que el robot sea lanzado. Entonces, eso es muy importante. Entonces, nosotros tenemos ya unos chicos que son antiguos, que son lanzadores, y hay unos chicos que son nuevos, que entran a concursar a ver quiénes por concurso van a lanzar. Los lanzadores que ya vienen con trayectoria son los que empiezan a lanzar y el programador va a hacer los ajustes con base pues, a cómo el lanzador lo coloca. Ya cuando llegan los chicos nuevos, ¿cierto? Es necesario hacer unos nuevos ajustes, de pronto muy pequeños, en realidad, pues para que los lanzamientos sean adecuados. ¿Ok? Entonces, volvamos nuevamente a nuestra presentación. Estamos aquí. Entonces, esto es como realmente programamos el sensor de color, de aquí ya la solución. Entonces, los invito a que siempre los documentos están en español. Léanlo, está el ejemplo. Tomen el ejemplo y reproduzcanlo en su Spike y muevan su robot y digan, oiga, sí, sí funcionó, oiga, no, no funcionó, pero pruébenlo. La invitación es a que lo prueben, porque si no, esto se va a quedar como todos los talleres y webinarios que hemos visto nosotros en muchos años. Vamos a entrar acá. Sensor de distancia, lo vamos a normalmente, rápidamente, ¿cierto? El sensor de distancia, vamos a verlo aquí en el documento. Digamos que es el beacon, es el faro, lo que hace es esto es realmente un infrarrojo, así es el sensor de distancia. ¿Cierto? Se coloca en un puerto del Spike, del brick, y él lo que hace es, cuando lo inicializo y lo activo, él lo que hace es lanzar un infrarrojo por estos dos ojitos, y lo que va a hacer es que ese infrarrojo choque sobre un muro, sobre un objeto, sobre una estación, sobre una base,
y me retorne, ¿cierto?, el resultado, y él va a calcular qué distancia me hace falta para llegar. Entonces yo puedo determinar, ¿cierto?, si yo quiero que llegue a 5 centímetros de la misión, entonces yo puedo controlarlo, y cuando llegue a 5 centímetros, él se va a parar. Digamos que ese es el objetivo del sensor de... Vámonos, vámonos, no, Ok. Ese es el objetivo del sensor de distancia. Bloques de repetición. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué son ejemplos? Vamos a ver qué es un bloque de repetición. Lo mismo que estamos viendo acá, exactamente lo mismo hay en Python, que ya lo vamos a desarrollar en unos minutos. Entonces, un bloque de repetición, hay varios bloques de repetición. Entonces, ya es un poco de programación avanzada. Ya tenemos que tener conceptos de mientras que, while, ¿cierto? O de for, que son los loops. Esos son los que hacen los bloques de repetición. Entonces, digamos que este es un taller más avanzado, pero para que desarrollen estas habilidades deben tener conceptos más adelantados de programación, ¿cierto? O sea, aquí no te vamos a enseñar, oiga, vamos a hacer un ejercicio de cómo es un while, un mientras que, o de un for, porque en teoría ya los chicos programadores deberían tener esa, ¿cierto? Esa habilidad, ese skill desarrollado. En caso que no lo tengan, ¿cierto? Por el interno me pueden escribir, por favor, ustedes pueden escribir a nuestro equipo, en nuestro chat, a nuestros teléfonos, ¿cierto? Todo lo que ustedes quieran. Si tienen preguntas, ya hemos recibido unas 4 o 5 preguntas de algunos equipos que tienen algunas inquietudes, y con mucho gusto los podemos nosotros ayudar. Que es que, mire, es que no tengo claro cómo funciona el bloque de for o de repeat. Con mucho gusto, nosotros entramos y te explicamos cómo va a funcionar. Pero ahora este no es el escenario para explicar cómo funciona el bloque de repetición. La idea es mostrarlo rápidamente, ¿cierto? Tenemos el repeat, ¿cierto? El forever y el repeat until, ¿cierto? Entonces este es un repeat, ¿cierto? Este es un for, ¿cierto? Tenemos un bloque que es un repeat 10 veces, que está acá. Este es un repeat que es un for de 1 a 10. Este es un forever que es haciendo algo dentro de este espacio. Yo puedo colocar una serie de bloques de palabras y le puedo decir, quédese haciendo giros de 45 por siempre, y él se queda haciendo círculos por siempre, por siempre, por siempre, ¿cierto? O repita hasta que el ángulo o la variable sea 0. Entonces aquí son condicionadores, son códigos de repetición que me van a ayudar en la programación. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos el movimiento robot, configura los motores, o sea, los empareja, ¿cierto? Espera hasta que el botón F sea presionado, ¿cierto? El botón F es el botón de la mitad, si no estoy mal, ¿cierto? Hasta que suelte el sensor, aquí está, hasta que suelte, hasta que suelte el sensor que está en el F, y que empieza a moverse, ¿cierto? Y aquí están las condiciones de velocidad y de presión que tiene. Y cuando termine, pues termina de mover. Entonces, digamos, los invito nuevamente a que este código lo lean, lo copien, lo hagan en sus files y miren a ver qué es lo que está haciendo. Es la única manera de practicar y de entenderlo. Bueno, repeat, ya lo vimos, solucionar el desafío, bueno, ¿qué están los créditos? Entonces, no, pues nada, ese es el tema de los bloques de repetición. Ok, entonces, programación avanzada, ok. Vamos a ver 3 temas en programación avanzada que aplica para Python y para Scratch, o sea, para WordBlocks. El tema de las variables. El tema de las variables es muy importante. ¿Qué es una variable? Entonces, cuando nosotros estamos enseñando esto a nuestros pequeños, a nuestros chicos, yo les digo, una variable es como un casillero, ¿cierto? O como el cajón de mi armario. Yo tengo, en mi closet tengo 5 cajones. El primer cajón es un espacio de la memoria computadora donde yo guardo una variable que la voy a llamar carro. En el segundo cajón guardo una variable que se llama rueda. Y en el tercero una que se llame motor. Entonces, las variables, ¿cierto?
son, son espacios o nombres en donde yo puedo almacenar información. ¿Y dónde la almacenar? En la memoria del BRIC. Entonces esas variables son importantes, ¿cierto? Cuando yo programo y hago librerías y desarrollo bloques, es necesario desarrollar variables, ¿cierto? No es obligatorio. He visto muchas programaciones que no usan variables y está bien, no pasa nada, ¿cierto? Pero el tiempo y la experiencia nos dice que las variables son muy importantes. Entonces, en el tema de variables, ¿cierto? Vamos a ver lo que son variables, ¿cierto? Una variable almacena un valor que puede ser utilizado más adelante en el programa. ¿Y dónde lo almacena? En la memoria del BRIC, ¿cierto? Piensen en ello como un bloc de notas o una caja que contiene un valor. La puedo colocar o la puedo nombrar o la puedo llamar con el nombre que yo quiera. Yo he visto aquí a mis chicos que le colocan a las variables Timoteo. Bueno, pues ¿y qué es Timoteo? No, Timoteo es la distancia que tengo que recorrer. Ah, bueno, perfecto. ¿Y por qué le pusiste así? Porque me gusta Timoteo. Ah, bueno, listo, no pasa nada. Porque las variables le puedo colocar el nombre que yo quiera. Y dentro de las variables hay que definir los tipos de variables. Entonces ya aquí viene un tema un poco más técnico. Los tipos de variables, ¿cierto? ¿Qué tipos de variables hay? ¿Cierto? Entonces, digamos, aquí nos muestra cómo crear una variable, ¿cierto? En Scratch es un poquito más difícil que hacer, pues no es difícil, tiene más trabajo que hacerlo en Python. En Python es mucho más fácil, pero digamos que esta es la forma más, correcta de hacerlo, desde cero, ¿cierto? Es una variable, entonces las variables yo le puedo escribir un dato o le puedo leer un dato almacenado, ¿cierto? Entonces la variable puede ser de lectura o de escritura, ¿cierto? Grabar un dato o leer un dato. Exactamente es igual, ¿cierto? Lectura es una variable, entonces, ¿cómo las leo yo acá? ¿Cierto? Poniendo, bueno, entonces el tipo de ejemplo, variables cambiantes, ¿cierto? Que cambian significa que cambian de valor constantemente, o sea, que realmente no, dentro de las variables ustedes pueden ser, tienen dos tipos de variables, constantes y variables, ¿de acuerdo? Y hay tipos de variables, dependiendo del tipo de dato que almacena, puede ser cadena o string o numérico o entero o radianes, o sea, hay muchas formas de definir los tipos de variables, ¿cierto? Solución de contralínea, variables no numéricas, una variable no numérica es una variable alfanumérica, ¿cierto? Entonces yo puedo almacenar ahí el nombre, ¿cierto? El color, el nombre del color, bueno, qué sé yo, o sea, todo lo que no sea número, diferente a número, como letras, números, espacios, se llama alfanumérico. Estos son conceptos un poco más avanzados, ¿cierto? Pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para los chicos, para nuestros ingenieros que quieren desarrollar habilidades interesantes en la programación. Porque es importante aprender a programar y aprender a programar bien, porque estas habilidades les van a servir no solamente para su equipo de robótica, su equipo de competencia, sino para su colegio y para su universidad. Van a salir con unas muy buenas bases si lo practican bien, ¿cierto? Y cuando lleguen a la universidad, si van a ver una carrera, hoy en día todas las carreras tienen sistemas 1 y sistemas 2, y van a ver lenguaje de programación, todas. Entonces, digamos que les va a ayudar a desarrollar ese, o a pasar mucho más rápido ese trago amargo. Dentro del procedimiento de mover el robot hacia adelante o hacia atrás, hay varias formas de hacerlo, que son formas de programación avanzada que hoy no alcanzamos a verlas, pero las vamos a nombrar, ¿cierto? Lo más natural que hace en Scratch, en este caso, es con este bloque, es mover el robot hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Y no pasa nada, hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Y digamos que la forma más rápida de hacerlo, y para equipos que no tienen práctica, pues es lo más adecuado a hacer. Pero existen procedimientos, ¿cierto? Técnicas de programación
programación más avanzada para que nuestro robot se vaya derecho. Entonces, el primero es seguidor de línea, ¿cierto? El seguidor de línea lo que va a hacer, ¿cierto? En el caso de esta temporada, pues seguir línea es muy difícil. En algunos, en algunos tableros, ¿cierto? Ustedes ven que hay líneas negras por acá, ¿cierto? Y hay líneas negras por aquí. Entonces, cuando es muy fácil navegar porque el robot puede salir de aquí, ¿cierto? Y con el girosensor, perdón, con los sensores de color, detectar si está en una línea negra, ¿cierto? Y uno le puede decir, programe, avance mientras esté en línea negra. Entonces el robot empieza a hacer esto aquí así. Se fue, encontró, se fue, encontró. Entonces digamos que este es un seguidor de línea negra y tiene estos movimientos, porque él empieza a avanzar y si se va hacia la izquierda, él lo centra. Y si se va hacia la derecha, él lo centra. Entonces tiene estos movimientos y sí, él se va y llega hasta acá. Pero los movimientos son bastante, son precisos, pero este movimiento hace que sea bastante demorado en la traslación de nuestro robot al sitio donde nosotros lo vamos a querer. Entonces, digamos que el seguidor de línea tradicional es leer el sensor y diga, mientras esté en color negro, avance. Si no está en color negro, avance a la izquierda. Ah, no está, avance a la derecha. Hasta que lo encontró, siga avanzando. Entonces, digamos que eso es lo que hace que se mueva de un lado a otro. ¿Correcto? Entonces, es un método que funciona y funciona relativamente bien, pero el problema es que el robot empieza a tener movimientos de ida y venida, ¿cierto? Y eso hace que sea demorado su desplazamiento, ¿cierto? El otro tipo de movimiento que tenemos es el seguidor de línea, es muy parecido al que le acabo de decir, ¿cierto? Pero tiene unos factores de corrección por programa, ¿cierto? Que yo tengo la línea negra aquí, por ejemplo, y tengo línea negra acá. Voy a colocar línea negra aquí. Tengo línea negra aquí, ¿cierto? Y tengo línea negra acá. ¿Correcto? Entonces sale mi robot que es amarillo, ¿cierto? Y va a avanzar aquí. El seguidor de línea proporcional tiene una variable de corrección, ¿cierto? Que depende de la mecánica del robot, que hay que averiguarlas, que hay que empezar a moverla, ¿cierto? Y es lo que hace que en lugar de que se empiece a mover aquí así, rápidamente, él tenga unos movimientos mucho más suaves. O sea, va a empezar a hacer así, ¿cierto? Dentro de la línea, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, digamos que ya ustedes ven de que no se mueve tanto, es ya un poquito más derecho el movimiento robot. Es lo que hace son unos coeficientes de corrección, tanto de derecha o izquierda, para que ese movimiento sinusoidal ya no sea tan marcado, ¿cierto? ¿Funciona? Sí, pero también tiene su más y su menos, ¿cierto? Y el siguiente tipo de seguidor es el PID, ¿cierto? Que es el más eficiente. Es el más rápido. Y este tipo vamos ahora nuevamente, vamos a colocar nuestra línea negra aquí, ¿cierto? Y nuestra línea negra acá. Es un poco más complicado de explicar, es un poquito más técnico, ya tiene mucha matemática, entonces de pronto hay conceptos que nuestros chicos no van a entender, pero los invito, ¿cierto?, a que se documenten un poquito de cómo es el procedimiento de escribir de línea tipo PID, que esto lo usan muchos equipos en FIS, ¿cierto? Pues en esta temporada va a ser muy difícil porque no es línea negra, solamente en estos lados, ¿cierto? Pero hay muchos equipos que lo usan, ¿cierto? Entonces lo que hace el robot es venirse y se va totalmente derecho, ¿cierto? Se va derecho sin tener ningún tipo de movimiento sinusoidal, sino sea totalmente derecho. Entonces es un movimiento de línea, un seguidor de línea tipo PID absolutamente eficiente. Como les comento, es un poquito complicado en el tema de las matemáticas que tiene incluida, pero el método se llama así. Entonces los invito, si tienen tiempo de hacerlo, a que vean estos dos, son muy bonitos, es lo más fácil hacerlo y cuando tu robot empieza, ¿cierto?, a moverse
se van a dar cuenta de lo que estoy comentando, y cuando monten o implementen o desarrollen este PID o el PID, se van a dar cuenta la eficiencia que tiene, ¿cierto? Hay torneos aquí en Colombia, ¿cierto? De seguidores de línea. En las universidades desarrollan mucho este tipo de juegos. Un torneo para seguidores de línea, y tienen un rectángulo gigante, y tienen unas líneas curvas, y unas líneas rectas, y unas circunferencias, y el robot tiene que seguir la línea, ya sea recta o en una circunferencia. Entonces, hay torneos para eso, son bien interesantes porque desarrollan muchas habilidades en nuestros chicos. No sé, ¿tienen alguna inquietud hasta acá? O sea, hay mucho tema por desarrollar, ¿cierto? En Scratch, pero digamos que el tiempo nos está acosando ya, y ya llevamos una hora larga, y pues no quisiera dejar pasar si tienen alguna inquietud. Ok, entonces vamos a ver el tema de Python. Python es un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? Es un lenguaje, se llama así, un lenguaje de alto nivel, ¿cierto? Comercialmente hablando, en las empresas, en el mundo comercial, en el mundo de los negocios, es un lenguaje muy utilizado. Entonces, si nuestros chicos logran de una u otra manera desarrollar habilidades en Python, sería increíble. No es obligatorio, ¿cierto? Si ustedes no saben Python, para trabajar Python o programar Python en Spike, hay que tener nociones de Python. Si no, vamos a entrar en serios problemas. Porque la sintaxis, la gramática, la estructuración, el tema de librerías, microservicios, que se usa en Python, es lo que se usa en Spike. Entonces, hay conceptos que pasan de un lado a otro, y si no los tengo claro, pues entramos en dificultades y en angustia existencial, ¿cierto? Entonces, en el torneo, no es, en el juego el robot, en la sala de diseño robot ante los jueces, vale exactamente lo mismo si ustedes trabajan en Scratch, en Workblock o en Python. Lo que tienen que demostrar ustedes en la sala de diseño robot es que su programación es buena, ¿cierto? Es efectiva, y enumerar por qué es, ¿cierto? Y el robot, porque es bueno, porque es efectivo, porque el diseño es bueno, pero el lenguaje... ¿Alguien hizo una pregunta? Ok, listo. Entonces, el lenguaje de programación no es importante, ¿ok? Para los equipos nuevos, la invitación es a que trabajen en Scratch, en Workblock, ¿cierto? Que es más rápido, más eficiente, y la próxima temporada, ¿cierto? En temporada baja, pues allá en febrero a mayo, trabajen en Python, desarrollen habilidades en Python, aprendan Python para que cuando llegue la siguiente temporada ya ustedes tengan experiencia en el lenguaje. Bueno, ¿qué es lo básico de Python? Entonces, lo básico es cómo entramos a Python desde Spike. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Voy a decirles que es un nuevo proyecto. Esto es acá, nuevo proyecto. Y aquí me pregunta si lo quiero con Workblock, que es el Scratch, y con Block, realmente es poco usado, ¿cierto? O Python. Entonces, no, voy a decirle Python. ¿Cómo quiere llamarse su proyecto? Entonces, aquí dice mi primer Python. Le doy el nombre del proyecto, le doy el nombre del proyecto, y le digo crear. De manera, voy a subir aquí un poquito para que lo vean, ¿cierto? De manera automática, él genera este código. Este código no lo borre. Este código es la base para arrancar de ahí en adelante, ¿cierto? Y aquí les voy a explicar qué es todo esto, ¿cierto? Lo primero que hace Spike o Python en Spike es importar todas las librerías para que nuestro robot funcione correctamente bien. Entonces viene la pregunta, ¿qué es una librería? Ok, la librería es un conjunto de programas ya desarrollados que permiten realizar una función en específico. En este caso, ¿cierto? El PyHub
lo que hace referencia a toda la manipulación y manejo de lo que tiene que ver con el hub de Spike, ¿cierto? Light Matrix es para cambiar la luz del brick. Button, ¿cierto? Button o button, como quieran llamarlo, ¿cierto? Es para controlar los botones del brick. Status light, el estado de la luz del brick. El force sensor es el sensor de fuerza o sensor de ultrasonido. El motion sensor, ¿cierto? Es muy parecido a... Nosotros son dos diferentes. El motion sensor es el girosensor, ¿cierto? El speaker, algunos chicos muy creativos le colocan música al brick, ¿cierto? Entonces cuando termina, dan aplauso, cuando termina le colocan una canción. Entonces digamos que el speaker lo ponen así. Para manejar el sensor de color, para manejar la aplicación como tal, el sensor de distancia, los motores y el motor pair, ¿cierto? Son librerías que ya vienen incluidas, ¿cierto? Dentro del Spike. Yo las podría quitar, pero cuando dentro del programa yo haga referencia a un motor, si no tengo definida, no tengo importada la librería, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, este código no se lo quite. Esta segunda línea también hace lo mismo. Trae otras librerías. Espere por segundo. Espere hasta que un timer. O sea, un timer lo que hace es un cronómetro que yo le digo, espere hasta que el timer llegue a 5 y se quede quieto 5 segundos hasta que termine el conteo y vuelve a continuar. Un poco usado, pero funciona. ¿Listo? Aquí lo que hace es traer todas las funciones matemáticas. Todas. El seno, el coseno, el arcotangente, toda la parte entera, el valor absoluto, la moda, la media, todas las funciones matemáticas vienen incluidas acá. Yo ya las podría usar dentro del programa de Python. La primera sentencia que hace Python es definir lo siguiente. El prime hub, el brick, ¿cómo lo quiere llamar? Yo lo quiero llamar hub, ¿no? Yo lo quiero llamar Timoteo. ¿Cierto? ¿Y qué es Timoteo? Timoteo es el brick. Ok. Y en este caso, entonces, aquí yo le dije acá que el hub ya no es hub, sino se llama Timoteo, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo es que a Timoteo, o sea, al brick, ¿cierto? En la pantalla del brick aparezca la imagen de una cara feliz. Entonces, es muy fácil trabajar Python, pero si no tengo yo la sintaxis correcta, separación por coma, por ejemplo, en este caso, pues no me va a funcionar, ¿cierto? Creo que tengo ya el documento aquí. Voy a mirar si tengo el documento, ¿cierto? Lo que tengo ya acá en este caso. Aquí es una imagen de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Generalmente hay que mantener las primeras 4 líneas en todos los programas. Las importaciones le permitirá usar los sensores, lo que saqué de comentar. Y todos los programas de Python comenzarán por defecto con el siguiente código, que es lo que le acabé de comentar a ustedes, ¿cierto? Este es un ejemplo más desarrollado, ¿cierto? De nuestra programación, por ejemplo, de todas las importaciones que nosotros hacemos. Nosotros por lo menos hacemos, ¿cierto? Traemos más operaciones, mayor que, menor que e igual a, que no están dentro de la importación original, si ustedes se dan cuenta. Entonces hay que traerla, hay que importarla. Entonces nosotros importamos, ¿cierto? Nosotros importamos estas librerías, ¿cierto? Todo, nuevamente, todo tiene que quedar documentado. Por favor, no escriban código de programa si no documentan. En este caso, lanzamiento 1. Ok, otro comentario. Las librerías están descargadas en el tal, todo tiene que estar. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama la librería? ¿Cómo se llama la función? O sea, todo documentado para que cualquier persona, cualquier programador que llegue y mire el programa, entienda qué está haciendo. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un tema importante, el hub, el app, la aplicación como tal, y ya aquí viene el tema de definiciones de motores y todas estas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente nosotros cómo hacemos nuestra programación. Es esta, por ejemplo, ¿cierto? Este es un ejemplo de nuestra programación.
Entonces, importante lo siguiente, están las importaciones, lanzamiento 1, inicializar objetos, ¿cierto? Inicializamos el brick a Timoteo y definimos. Entonces, lo primero que definimos son la base motriz. Recuerden que en Scratch hay que hacer los emparejamientos. ¿Cómo emparejo yo la base motriz? ¿Cómo defino yo aquí que me mueva las llantas al mismo tiempo? Con esta función, motor pair. Motor pair, y le indico el puerto de la llanta derecha y el puerto de la llanta izquierda. Entonces, cuando yo más adelante le diga motores, punto, start tank, es lo que, o sea, mover tanque, es lo que va a hacer mover las dos llantas en el mismo sentido, hacia adelante. Eso es lo que hace motores. Pero también defino motor izquierdo y motor derecho, en caso que yo quiera mover un solo motor, ¿cierto? El sensor de color, con color, sensor izquierdo, color, sensor, estas que usted está viendo aquí son variables alfanuméricas. Aquí no hay que definirlas como en Word, como en Scratch. Sencillamente le doy el nombre y ya, no hay que decirle dimension o import o crear, como toca hacer en Scratch, es mucho más directo. Es importante que las variables de Python, si yo nombré motores, todo en minúscula, más adelante tengo que llamarlos de la misma manera, porque si yo más adelante, ¿cierto? Yo le digo motores, ¿cierto? Con una M mayúscula, motores punto algo, ¿cierto? Ya no va a funcionar. Ah, pero si dice motor y yo definí la base motriz como, pero es que es minúscula. Es importante que siempre tiene que ser de la misma manera, ¿cierto? Entonces, hay un espacio dentro del programa de Python en donde definimos las variables, ¿cierto? El motor derecho, ¿cierto? Que esto es para las palancas, ¿cierto? Motor izquierdo, y bueno, aquí tenemos ya notas algo diferente que es drift, la librería, y ya lo que viene es el programa como tal, ¿cierto? Esta es una programación que tenemos en Python. Nosotros hemos desarrollado un lenguaje especial, ¿cierto? Pseudo lenguaje en Python, pero básicamente la sintaxis es la misma, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta es una importación, ¿cierto? Si no tengo dos puntos, o no tengo punto y coma, o no tengo los tab alineados dentro de cada bloque de sentencias, me va a generar error. Entonces es importante por eso que tengamos conocimientos de Python para que esto funcione bien y ustedes no tengan dificultades, ¿cierto? Python es muy bacana para programar, es muy bacana. Pero si no conocemos las bases de Python nos va a dar de cabeza, ¿cierto? Es muy bacano. Nuestros chicos realmente están programando en Python con este set de lenguaje. Algunas veces cuando ya no lo pueden hacer así, pues van directamente al Python original, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, les tocó ir porque ellos querían colocar, ¿cierto? Que en la pantalla apareciera una flecha, ¿cierto? O un triángulo y ellos querían hacerlo así, pues bueno, eso sí ya es decisión de ellos, ¿cierto? Por diversión, por lo que haya sido, pues ellos lo hicieron de esa manera. Entonces, digamos que es importante la sintaxis del lenguaje, ¿cierto? Las importaciones que él hace no se la quiten, eso es demasiado importante para que lo tengamos en cuenta. Lo básico, tipos de datos, entendemos con los tipos de datos, entonces lo que yo les comentaba, ya estamos por terminar, vamos a ver este documento rápidamente. Los tipos de datos son numéricos, alfanuméricos. Les recomiendo que lean este documento, es muy largo, ¿cierto? Integer, flotantes, booleanos. Una variable booleana almacena un valor verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son tipos de variables. Las variables string o variables de cadena, ¿cierto? Tipos específicos de Spark Prime o de Inventor. Inventor trabaja con algo que se llama Milestone, ¿cierto? El Spy y el Inventor son hermanitos y tanto en su programación en Scratch como Python funcionan muy parecidos. Yo creo que un 95% son iguales, tanto el Spy como el Inventor, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo usar una función de impresión en la pantalla del brick. Entonces, cuando ejecuto el programa, en el brick va a aparecer la palabra Hello World, que se corre hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, en Hello World,
¿cierto? Entonces, todos estos ejemplos, cómo usar la pantalla del brick, este es un ejemplo, ¿cierto? La pantalla del brick tiene algo que se llama píxeles, viene un término que se llama píxeles que pronto ustedes no lo conocen. Entonces, digamos que hay muchas cosas técnicas que en este poco tiempo es difícil desarrollarlas, ¿cierto? Almacenan datos, operar. Este documento de variables es importante que lo lean si queremos aprender rápidamente qué son variables, ¿cierto? Y sus tipos de variables. Eso es, tipos de datos, mover el robot. Entonces, nuevamente aquí, ¿cómo muevo el robot en Python derecho? Entonces, bueno, este es un robot, ejemplo que tenemos nosotros, de competencia, ¿cierto? Este ya es el que va para FIS, que es distinto a este, ¿cierto? Este ya tiene muy desarrollado el tema de la tracción trasera. Este es un ejemplo, es una mezcla entre llantas de V3 y Spike, ¿cierto? Este, por ejemplo, tiene solamente llantas de Spike y Spike. Entonces, pues digamos que es chicos que quieren experimentar con la tracción y pues es válido. Entonces, vamos a ver cómo movemos el robot en Python, cómo movemos el robot hacia adelante, por ejemplo, porque no lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, lo mismo, cómo conectamos los motores, los puertos, cómo se define la base motriz, lo que yo les comenté, el motor pair, ¿cierto? Cómo se define, ¿cierto? El motor pair, el puerto izquierdo y el puerto derecho. Exactamente igual, ¿cierto? El motor pair, que es el emparejamiento de la base motriz, ¿cierto? Que es este, y básicamente es lo que hace acá. Motor pair, move, entonces aquí vamos a decirle que mueva la base motriz cierta cantidad, 10, lo que sea la cantidad que quiero mover, y en unidades le digo yo centímetros, o en este caso, pues como lo voy a mover adelante, pues le digo centímetros, ¿cierto? Y el steering es la dirección. Steering es un término que aparece en Spy y en Scratch y en Python. El steering es la dirección. Cuando yo quiero un steering de 0, es que él tiene que ser derecho. Le digo un steering más 5 o 5 positivo, él se va un poquito hacia la derecha o menos 5 hacia la izquierda, ¿cierto? Y el speed, en speed, pues digo la velocidad como que quiero yo que mueva mis motores, ¿cierto? Qué pena con los perritos. Acaba de llegar la ama de la casa. Es importante aquí que tengan ustedes en cuenta el diámetro de las llantas. Yo puedo tener unas llantas como estas, que son de 16.7 centímetros de longitud de la circunferencia. A mí no me sirve el diámetro de la circunferencia. Yo lo que necesito es la longitud de la circunferencia, o sea, lo que mide la superficie de la rueda. Eso es lo que yo necesito. Esto es un 17.2 centímetros. Si en un giro que avanza mi robot, esta llanta avanza 17.6 centímetros, para avanzar 100 centímetros, ¿cuántos giros o cuántas rotaciones tengo que darle? Por lo menos 5.5 rotaciones para que él avance 100 centímetros. El tema de las llantas es muy importante porque con este longitud de la circunferencia realmente es que vamos a controlar. Aquí está muy bien detallado, ¿cierto? Digo, mueva el motor, la base motriz, y que configure la rotación de 17.6 centímetros y mueva centímetros. Entonces aquí yo le puedo decir 100 centímetros, 100 y centímetros, y él va a moverse 100 centímetros con esta rotación acá. Entonces digamos que es una forma rápida de mover en Python. Es totalmente diferente a cómo se hace en Scratch, ¿cierto? Y cuando él termina de moverse, ¿cómo quiero que se detengan los motores? ¿Con un break, con un hold o con un pause? El break lo que hace, si el robot va avanzando, digo break, él lo que hace es frenar en seco el robot, y el robot lo que va a hacer es esto, así se va a levantar y se va a mover. Entonces pierdo el steering o la dirección de mi robot. Entonces, va a avanzar, break, frena en seco, y al frenar en seco se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y ya pierdo el steering, o sea, la dirección. Cuando yo le digo hold, él lo que hace es avanza los 10 centímetros, y al hacer hold, él para suavemente, no se va a mover.
Y cuando le digo coast, básicamente es 100 centímetros, y antes de los 100 centímetros, él deja de mover los motores, y por inercia el robot se va a mover. Pero pero la distancia que va a recorrer no va a ser los 100 centímetros. Entonces son tres formas de frenar el robot diferentes, ¿cierto? Que depende de como ustedes quieran, pues lo van a manejar, ¿cierto? Digamos que esta es la forma como mueve el robot. Los giros es exactamente igual. Son las 6:31. Los giros están, los invito exactamente igual acá, ¿cierto? Aquí hay un documento que explica perfectamente cómo hace el giro en Python. Lo mismo, cómo hace el yaw angle, el roll angle, el pitch angle, ¿cierto? Y ya. Con esto hemos dado esto fue una abrebocas de programación avanzada. Hay mucho por hacer. No se puede hacer una programación avanzada si, en tan poco tiempo, pero era importante darle estas nociones para que ustedes tuvieran muy claro, ¿cierto? En qué van a trabajar, en Spike, en Python, el tema de los movimientos básicos del robot, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, etc. Entonces, es importante haber tenido ¿cierto? Estos dos webinarios. Les agradezco mucho a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron tanto en el taller anterior como en la asistencia. Por favor, que esto no quede como un saludo a la bandera, como un taller, como todos los demás. Están todos los documentos, en el chat está el link de todas las lecciones, de todas las sesiones de trabajo, ¿cierto? Practiquen, trabajen, ¿cierto? No olviden su batería de pruebas, ¿cierto? Tengan en cuenta, ¿cierto? Que siempre cuando ustedes quieran desarrollar sus misiones, deben hacer esto que estoy haciendo acá, desarrollar su estrategia. Entonces, yo quiero que mi robot primero llegue aquí, ¿cierto? Después que venga aquí, haga esto, después que venga aquí, haga esto aquí con tales attachments, después que venga en reversa, venirse aquí y hace esto, ¿cierto? Y después me hace esto. Después de esto ya nos vamos para la casa, ¿cierto? Definir la estrategia de juego robot me permite a mí desarrollar la programación que yo quiero. Esto es muy importante, ¿cierto? Si va a salir de esta área, de la llave, entonces, vamos a hacer aquí la ballena, primero esta, ¿cierto? Después vamos a, creo que este es el radar, ¿cierto? Y después hacemos esta y luego nos devolvemos. Entonces, desarrollar la estrategia de las misiones me ayuda a mí a definir cómo vamos a programar, en qué orden vamos a programar. Entonces, chicos, antes de empezar a programar cualquier cosa, no se los olvide, la batería de pruebas para avanzar derecho y retroceder, batería de pruebas para hacer los giros derecho e izquierdo, ¿cierto? Y tener la estrategia del juego del robot ya desarrollada. Con esto ya empezamos a programar, ¿de acuerdo? No haciendo más, les agradezco mucho que hayan estado acá compartiendo estos pocos conocimientos. Espero que esto haya sido de importancia. Ojalá lo usen, chicos, entrenadores. No duden, ¿cierto? Si quieren tomar nota de nuestros teléfonos, llámenos. Estamos totalmente dispuestos a colaborarles en cualquier inquietud, en cualquier pregunta. Incluso el diseño mecánico robot, aunque no somos los expertos ya dieron sus clases, ya tuvimos a Andrés, ya tuvimos a Hansel. Entonces, pero no duden en contactarnos, digamos que entre más nos ayudemos, más nos apoyemos, nuestra liga colombiana va a mejorar. Y eso tendrá que ver el resultado en torneos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, tenemos dos manitos levantadas, no sé si quieres responder. Sí. M. Leal, no sé quién es. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola. Claro que sí. No había visto tu mano, perdóname. Una pregunta. ¿Python soporta programación orientada a objetos? ¿Programación qué? Orientada a objetos. No, o sea, puede manejar multihilos,
¿cierto? Pero tal como programa orientado a objetos, no lo hace. Aquí en Spike, el Python comercial, el Business Python, sí, ¿de acuerdo? Pero acá no. ¿Listo? O sea, aquí puede manejar librerías, puede manejar multithreads, multihilos, ¿cierto? Pero no más. Muchas gracias. Y la segunda pregunta, ¿habrá un tema donde nos expliquen cómo manejar los motores para implementar las extensiones? ¿Para los qué? Para las extensiones. ¿Qué haces referencia tú con extensiones? Cuando el robot va a cumplir una misión, Sí. nosotros necesitamos cambiarle extensiones o elementos que Attachment, giran a veces. los Sí, attachments. Ok, sí, perfecto, listo. Ok. sí. Ya, Entonces, sí, dale. no, habrá un tema para mirar cómo se maneja la programación de esos. Ok, Eso sería interesante. ese es un tema bien particular y te voy a explicar por qué. En este caso en particular, ¿cierto? En este caso en particular, no tenemos un motor para colocar attachment, es un diseño de motor fijo, ¿de acuerdo? Tiene un solo motor y no se puede colocar attachment. Obviamente por esa razón, este robot no puede ir a competencia de FIRST Level, ¿de acuerdo? Puede hacer algunas cosas, pero no todas. Por ejemplo, te voy a mostrar, espérate, yo busco aquí, acá está, voy a compartir pantalla nuevamente. Me perdí, compartir, aquí está, toda la pantalla. Ok, este robot que tú ves acá, ¿lo ves? Sí. Tiene dos motores, ¿cierto? Disponibles para attachment, ¿de acuerdo? Entonces, y estos motores están posicionados, en el caso de nosotros, en el E y en el F, ¿cierto? Ujú. Y los motores tú los defines en Python así, motor izquierdo, tal puerto, motor derecho, tal puerto, y lo vas a mover por grados o por rotaciones. Entonces, dependiendo, ¿y por qué no se explicó hoy? Porque dependiendo del robot, los attachments son diferentes. Todos los attachments que construya cada equipo van a ser diferentes los unos a los otros, ¿cierto? Pero sí podemos dar una guía, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí creo que alcancé a mostrar algo. Mira, aquí, por ejemplo, motor izquierdo lo definí como motor C. No, aquí, perdón, aquí está de acá. Motor derecho, que son las palancas. Motor derecho, lo configuro para grados. ¿Listo? Aquí, y aquí está, miren, aquí está. Palanca derecha, motor F. Así se define en Python. Palanca izquierda, motor E. Así tal cual lo defines en Python, ¿cierto? Y para mover las palancas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la palanca la inicializo y lo dejo en grado 0. Entonces, las palancas tú las mueves en grados, positivos o negativos, depende cómo esté colocado el motor de tu robot, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Aquí los dos motores están colocados de lado, entonces aquí me da grados, para mover a la derecha, grados positivos, y aquí para mover a la derecha, grados negativos. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado tus attachments o tus extensiones, hay que programarla. Pero la programación básicamente la vas a hacer así, ¿cierto? Aquí, defines el motor o la palanca, yo lo llamé, o sea, aquí los chicos lo llamaron palanca derecha o palanca izquierda, ¿cierto? Entonces, recuerde que cada attachment puede que no sea una palanca, puede que mueva una puerta, puede que empuje algo, no importa, pero te va a hacer referencia a que lo que esté conectado al motor F y al motor E va a hacer un movimiento, que suba, que baja, que mueva a la derecha, mueva a la izquierda, no importa, y lo mueves en grados, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí va a haber una función en donde te va a decir mueva por grados. Importante que aquí en Spike, cuando tú trabajas en Python, ¿cierto? Él aquí, ¿cierto? Tiene una guía de programación. Entonces, pues si yo no lo sé,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí veo motores, single motors. Ok, single motors. ¿Qué puedo hacer yo aquí? El motor A, hemos dicho yo aquí, que mueva hasta cierta posición, corra hasta que los grados sean contados, corra 4 degrees. Entonces, son 4 degrees y le coloco menos 45, más 45 y él va a mover la palanca o hacia arriba o hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, y depende de mi attachment o de mi extensión, abre la puerta o la cierra o la sube o la baja. No sé si te ayudé con esa respuesta. Sí, gracias, ingeniero, muy amable. Quedó claro, ¿Sí muy estuvo claro. bien Gracias. o qué con inquietud? No, ahí me quedó claro, pues voy a trabajarle a la programación en Pacto también. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Bueno, bueno, sigo compartiendo, dejar de compartir. Listo. ¿Hay alguna otra mano levantada? Creo que no, ¿cierto? No, profe, pues no veo más manitos levantadas, no vemos más preguntas en el chat. Entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Profe, muchísimas gracias por estos webinars que has realizado. ¿Sí? Con mucho gusto. Profe Pedro, usted dijo que nos dejaba las guías en algún espacio. ¿Dónde quedan en descripción? ¿O en alguna? Aquí en el chat coloqué el link de las páginas en inglés. Los documentos, Uniminuto, se los va a Que presentó en compartir, yo creo que español. ya sí, señor. En el documento, ¿cierto? Si ustedes vieron la presentación, hay unos clipsitos, yo daba clic ahí y me llegaba el documento en español. ¿Bueno? Entonces, Muchas gracias. voy a dar con un minuto para que lo más pronto posible les envíe los documentos, pues para que ustedes tengan esa documentación. ¿De acuerdo? O sea, es algo muy interesante, pues porque quienes no manejamos bien el inglés, pues en español nos va mucho mejor. Pero aquí está, aquí en el chat está la guía en inglés por si acaso pueden ir adelantando. Bueno, Ok, gracias. ok, con mucho gusto. Listo, Jonathan. Listo, profe. Pues nada, muchísimas gracias por estos webinars. Espero que todos los participantes, coach, chicos participantes de cada equipo, pues saquen provecho. Que no solo se queden en un video, sino que pongan en práctica cada uno de los consejos que nos han dado, que son muy valiosos para iniciar a programar nuestros robots. Profe, muchísimas gracias. Va a ir cerrando la sesión. Así es. Feliz noche a todos. Nos vemos pronto. Gracias, profe. Buenas Muchas gracias. noches.